la mañana de hoy damos comienzo al ciclo de actividades dedicadas a las humanidades médicas, contagio y control, epidemias, políticas salubristas e imaginarios médicos. Esta iniciativa, auspiciada por el Programa Graduado en Estudios Culturales y Humanísticos del Departamento de Humanidades y la Mellon Foundation, se llevará a cabo durante todo el mes de octubre e incluirá una serie de conferencias magistrales, conversatorios, cineforos y un curso corto de un crédito en el que exploraremos el binomio salud-enfermedad a través de la representación de algunas de las crisis salubristas que ha experimentado la sociedad puertorriqueña en su historia reciente. Igualmente, examinaremos los discursos médicos sobre las enfermedades infecciosas como parte importante de la historia de la medicina en Puerto Rico y como eje contencioso de las relaciones coloniales. Les extendemos una cordial invitación a participar de todas las actividades y a seguirnos en las redes sociales para detalles adicionales sobre los próximos eventos. Soy Marian Colón Pizarro, profesora del Departamento de Humanidades, y fungiré como moderadora durante la mañana de hoy. Antes de dar comienzo a los trabajos del día, le cedo el micrófono al decano asociado de investigación, el doctor Matías Cafaro, para un breve saludo de bienvenida. Buenos días a todos. Espero que vengo en nombre del recinto, del decanato, a darles una bienvenida a esta charla sobre humanidades y medicina. ¿Okay? Es interesante ver que hemos desarrollado que el Departamento de Humanidades ha desarrollado estos programas interdisciplinarios donde podemos empezar a ver cosas que necesitamos hablar más de estas cosas que son interdisciplinarias, donde la ciencia no está aislada de las humanidades. Hay una parte importante, para mí personalmente es muy importante que estas cosas se logren y que tengamos en este recinto una interacción más profunda entre las ciencias, las humanidades y algún día las ingenierías, y entonces desarrollar un poco más estas interacciones. Así que bienvenidos y espero que disfruten de esta charla que seguramente nos aportará nueva información sobre la malaria en este caso. ¿Okay? Así que otra vez disfruten. Gracias. Muchas gracias, señor decano. Quisiera ahora invitar a la doctora Emilia Quiñones Otal, directora del Departamento de Humanidades, a dirigirse a la audiencia. Muchas gracias a la doctora Marian Colón. Como me acaban de presentar, mi nombre es Emilia Quiñones Otal y soy la directora del Departamento de Humanidades. En primer lugar, quiero empezar con una anécdota que relaciona, ¿verdad?, estos dos temas que acaba de mencionar también el doctor Matías Cafaro. La madre del doctor Matías Cafaro es historiadora del arte, que es la misma disciplina en la que yo me eduqué, y él es biólogo. Y mi mamá y mi papá son médicos, así que estudiaron biología, y yo soy historiadora del arte. Así que hemos vivido en esa unión constantemente entre medicina, biología, patologías y humanidades, ¿verdad? Constantemente. Yo le agradezco muchísimo tanto al programa de estudios culturales y humanísticos por organizar estas charlas, también al programa de humanidades y al comité de actividades culturales del Departamento de Humanidades por organizar este tipo de eventos. Como acaban de mencionar, vamos a tener todo un mes entero, el mes de octubre, dedicado a tratar estos temas relacionados con las humanidades, pero también relacionados con el contagio. Cómo se ha hablado del contagio desde el punto de vista de la narrativa puertorriqueña, cómo hemos vivido las puertorriqueñas y los puertorriqueños como seres y sujetos colonizados en Puerto Rico. Estos elementos relacionados con no solamente con el contagio, sino también con las patologías. De hecho, yo investigué para uno de mis proyectos curatoriales de exposiciones de arte. Investigué la obligación que le hicieron a muchas mujeres puertorriqueñas de esterilizarlas, ¿verdad? Que también tiene que ver con esa situación de colonialismo en Puerto Rico y cómo se han tratado los cuerpos en Puerto Rico, ¿verdad? Los sujetos colonizados. Así que, ¿verdad? Entiendo que es un tema que se debe discutir y
qué mejor momento para escoger para discutir estos temas que octubre, que es el mes de las humanidades, y por eso, ¿verdad?, también organizamos este tipo de eventos del Departamento de Humanidades. Muchas gracias. Las fracturas sociales, económicas y salubristas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 dejaron al descubierto la necesidad de abordar desde perspectivas más amplias los asuntos vinculados tanto a la salud como a la enfermedad, a considerar las consecuencias sociales de la enfermedad y a plantearnos nuevas interrogantes. Más allá de la epidemia del COVID-19, ¿qué otras crisis salubristas ha enfrentado la sociedad puertorriqueña? ¿Qué mecanismos ha utilizado el Estado para detener la propagación de enfermedades infecciosas como la lepra, el cólera morbo, la tuberculosis y la malaria? ¿Qué factores socioculturales inciden en el desarrollo de las políticas salubristas y su efectividad? ¿Cómo la mirada médico-científica construye su objeto de estudio y justifica determinadas intervenciones sobre el cuerpo enfermo? ¿Cómo rescatar del olvido la historia de las enfermedades que nos han aquejado para entender y atender de manera más efectiva los retos salubristas del presente? La charla de hoy intenta responder o insertarse en estos debates, ¿no? Daremos comienzo a este ciclo de humanidades médicas con la conferencia magistral del doctor Raúl Mayo Santana, Paradojas del colonialismo científico de la medicina tropical en Puerto Rico, las campañas antimaláricas y la erradicación de la malaria en el siglo XX. Raúl Mayo Santana obtuvo los títulos de maestría en ciencias y de doctorado en psicología del desarrollo y estadísticas de State University of New York. Realizó estudios posgraduados en neuropsicología y completó el grado de maestría en artes en filosofía en la Facultad de Humanidades del Recinto Universitario de Río Piedras. Ha tenido una extensa y prolífica carrera académica de más de 3 décadas en la Escuela Graduada de Salud Pública y en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, de la cual se jubiló en el 2010. Actualmente es catedrático ad honorem del Departamento de Medicina Física, Rehabilitación y Salud Deportiva y dirige el Seminario de Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico para estudiantes de medicina. Departamento ubicado en el seminario que está adscrito al Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio. Es coautor, junto con 2 colegas del Recinto de Ciencias Médicas, la doctora Silvia Rabionet y el doctor Ángel Román, del libro Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico en el siglo XX. Cuenta además con un sinnúmero de publicaciones en la investigación neurocientífica de la neuropsicología del HIV y en la historia de las ciencias de la medicina, así como varios libros como coautor en la historia social de la esclavitud. Es miembro fundador de la Academia Humanística de Medicina y del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud. Ostenta también la distinción de profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico. Nos sentimos muy honrados de contar en la mañana de hoy con la presencia del doctor Raúl Mayo, para quien pido un aplauso. Saludos a las personas presentes y en particular a la comunidad académica aquí reunida, y muchas gracias al Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez, a la doctora Iliaris Avilés y a la doctora Marian Colón por la invitación para dar inicio a este ciclo de conferencias y actividades sobre contagio y control. Esa revista es de la revista Science. Es del agosto del 2024. Y corregir viejos errores. Cómo la ciencia se desprende de un legado colonial. Así que la revista me da cierta legitimidad al tema que voy a plantear aquí en el día de hoy. En esta presentación se revisan diversos planteamientos históricos sobre la naturaleza colonial de aspectos salubristas de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX y se continúa dilucidando la cuestión de un colonialismo científico de la medicina y de la salud pública. En la misma se discute el caso ejemplar de las campañas antimaláricas conducentes a la erradicación de la malaria en Puerto Rico. Postulados.
¿verdad? Viene de la filosofía esta orientación. Son proposiciones, ¿verdad? No debatibles, sino que guían y orientan el pensar. El tropicalismo médico en Puerto Rico es parte primero de la colonización española, que es la medicina colonial tradicional de los siglos XVI al XIX, y segundo de la dominación estadounidense, la medicina tropical de finales del siglo XIX y hasta mediados del XX. Como Puerto Rico ha sido siempre una colonia, podemos suponer que el colonialismo permea este es el segundo postulado, de alguna manera, todas las áreas de la vida y la sociedad, y por ende la salud pública y las ciencias de la salud deben concentrar también características coloniales. Sin embargo, hay que partir de que no es suficiente con suponerlo o enunciarlo, sino que habría que plantearlo como un problema a definir, estudiar y demostrar. Como actitud o por principios, no se descarta la posibilidad y la pregunta de si no todo en la colonia tiene que ser por ende de naturaleza colonial. Colonialismo queda por ahora definido de forma general, pero implica al menos control y dominación, subordinación y dependencia, diferencia el otro, el polo de la inferioridad asociado a los colonizados y el de la superioridad asociado a los colonizadores. Principio histórico-filosófico: si existe una colonialidad del ser, debe de existir una colonialidad del saber. Hoy en día ya no se oculta en Puerto Rico el colonialismo del ser. El problema del colonialismo científico tiene importancia para el tema de la historia y fenomenología del colonialismo en Puerto Rico, tema escabroso y difícil que hay que seguir trabajando. Sin embargo, habría que mantener la perspectiva de las diferencias que puedan existir entre las dos áreas de estudio de la indagación, de esta investigación, la salud pública y las ciencias de la salud. Puede ser que las prácticas de la salud pública que están más vinculadas al Estado y a la política tengan con mayor claridad características coloniales y que las ciencias de la salud tengan propiedades más independientes y autónomas que las distancien de las determinaciones coloniales o que sean menos visibles y estén más ocultas. No obstante, asumiendo que no lo están, ¿qué ejemplo de las prácticas salubristas y de las ciencias de la salud pudieran constituir un caso o un argumento a favor del colonialismo científico? Contexto. Para los historiadores, varios de aquí presentes, el contexto es fundamental. ¿Cuál es el contexto de la salud pública en Puerto Rico en los siglos XIX y XX? 1899, bajo el régimen militar de ocupación, se constituye la Junta Superior de Sanidad bajo un paradigma no de medicina tropical, sino de enfermedad, contagio e higiene. La medicina tropical estadounidense no está todavía desarrollada. Vacunación contra la viruela es el logro principal de ese momento dado, que es por iniciativa militar. Existía en el régimen español una Junta Superior de Sanidad, pero que principalmente se ponía en vigor para epidemias en el momento dado. En 1900, que está la ley FORA, que es el fin del gobierno militar, se crea la Junta Superior de Sanidad, pero bajo el Comisionado del Interior y el Departamento de Sanidad, Caridad y Prisiones. Es el vínculo, ¿verdad?, que existía en ese momento. Hay ya entidades federales, está el Marine Hospital Service, que viene de la historia del finales del siglo XIX estadounidense, del cual emana el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en Puerto Rico y la Cruz Roja en Puerto Rico, la cual ha sido investigado por el doctor José Rigao. En 1903
se funda la Asociación Médica de Puerto Rico y se crea la Universidad de Puerto Rico para formar maestros de educación pública. A partir de las comisiones de anemia de 1904 y 1908 surgieron eventualmente el Servicio de Dispensarios de la Anemia en 1908 y el Servicio de Prevención de Enfermedades Tropicales y Transmisibles en 1910. Entre 1911 y 12 ocurre un cambio en las estructuras de la salud pública al crearse el Servicio de Sanidad Insular, todavía no departamento, bajo dirección de un médico estadounidense. Se crea el Instituto de Medicina Tropical e Higiene del 1912 al 1924, que es un predecesor de la Escuela de Medicina Tropical, bajo el liderato de médicos puertorriqueños y estadounidenses asociados a las comisiones de anemia. En 1917, la famosa Ley Jones, que continúa, se crea el Departamento de Sanidad bajo la creación de un Departamento de Salud, se llamaba Departamento de Sanidad, bajo un médico puertorriqueño como comisionado de Sanidad, que forma parte del gabinete del gobernador, lo cual quiere decir que anteriormente no formaba parte del gabinete. Hay una Junta Asesora de Salud bajo la legislatura de Puerto Rico y la Fundación Rockefeller, como veremos, es una institución, un personaje bien principal en esta presentación, que está presente desde el 18 hasta el 55 en una filantropía salubrista científica. La filantropía, la filosofía es el amor a la sabiduría, la filantropía es el amor a la humanidad, pero ¿verdad? Es posible que lo cuestionemos. Yo espero que no en la filosofía. En 1926 se establece la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico con el auspicio de Columbia University, que va a estar desde el 26 al 49 y es la predecesora. Se cierra la Escuela de Medicina Tropical y se crea la Escuela de Medicina, ambas de la Universidad de Puerto Rico, pero en la moderna, en la actualidad. Tenemos la revista científica de la Escuela de Medicina Tropical asociada con la Escuela de Medicina, que va desde el 25 al 50, dura un año más al cierre de la escuela, ¿verdad? Porque en lo que se cerraba, cierra eventualmente también la revista científica. Es ahí la Escuela de Medicina Tropical que ustedes ven haber visto, ¿verdad? Innumerables veces al lado del Capitolio en San Juan. Y ahí tienen a la revista, fíjense los títulos de esa revista porque los vamos a mencionar próximamente. Comienza como un boletín del Departamento de Salud, el Puerto Rico Health Review, y luego pasa a ser la revista científica de la Escuela de Medicina casi inmediatamente. Revisaremos ahora algunos planteamientos históricos sobre la naturaleza colonial de aspectos salubristas de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX. ¿Qué es la medicina tropical? Es una rama de la medicina dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades llamadas tropicales, que surgió a fines del siglo XIX en la Europa imperial y colonizadora y que se extendió por todo el mundo. Las enfermedades tropicales son usualmente, hoy en día, se les llama desatendidas, propias de las zonas tórridas del planeta que se caracterizan por ser muy calurosas y húmedas. Y a los parásitos, ¿verdad? Les gusta mucho el calor y la humedad. Estas zonas geográficas y geopolíticas, afectadas desigualmente por el cambio climático y la degradación del ambiente, que en las Américas ha sido grandísimo y continúa haciéndolo, se caracterizan por generar enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades de transmisión de animales a humanos, como el COVID, ¿verdad? Lo es, por vía de agentes patógenos como bacterias, parásitos y virus, y vectores. Los vectores juegan aquí un papel bien importante, ¿verdad? Como organismos transmisores, por ejemplo, los mosquitos.
Esta es la obra que da, ¿verdad? Que es producto del Seminario de Medicina Tropical por 3 autores, ¿verdad? Donde están mis colegas Silvia Rabionet, que es una doctora en educación, y el doctor Román Franco, que en paz descanse, ¿verdad? Patólogo, inmunólogo, sabio. De ese seminario y de esa historia, de esa investigación, pudimos plantear 3 momentos históricos de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX. Uno, el origen precursor de las campañas salubristas de las comisiones de anemia de entre el 4 y el 8, asociados al nombre de Bailey K. Ashford, Walter King, que era del Marine Hospital, ¿verdad? Que era una de las instituciones que les mencioné, y Gutiérrez y Garavides. 2. La época dorada de la medicina tropical, asentada en la investigación científica realizada en la Escuela de Medicina Tropical de la UPR con el auspicio de Columbia, que va del 26 al 49, que adquiere una fama mundial. O sea, el nombre de la escuela y de la investigación que se hizo en la escuela y de la revista corre por todo el mundo. 3. Las campañas salubristas contra la bilharzia y la malaria que se extienden hasta la década de 1960. Asuntos por estudiarse, que es importante mencionar el papel de Columbia University, ¿verdad? Porque la Escuela de Medicina Tropical es con el auspicio de Columbia. En la educación superior en Puerto Rico, que se van a sorprender, ¿verdad? De su presencia desde principios del siglo XX. Nosotros atendimos ese papel, ¿verdad? En la Escuela de Medicina Tropical y de la Fundación Rockefeller que les mencioné en la salud, y lo hicimos en esta investigación sobre la malaria, como van a ver. Son asuntos fundamentales para estudiar ese colonialismo académico, ¿verdad? Estoy añadiendo ese adjetivo, y científico. Columbia University está presente desde el 1903 en la creación de la Escuela Normal, la Universidad de Puerto Rico, en Puerto Rico desde ese principio. Está presente en la Escuela de Medicina Tropical. En el 27 participa de la creación del Departamento de Estudios Hispánicos en la Facultad de Humanidades en colaboración con el Centro de Estudios Históricos de Madrid. La escuela, la Columbia University, se va como en el 48 de la Escuela de Medicina Tropical, se separa. Están ya los visos de que va a haber un cierre de la escuela o una transformación de la escuela, de una escuela graduada. Tengo que aclarar que la Escuela de Medicina Tropical no formaba médicos. Era una escuela graduada de investigación. Hubo un choque, ¿verdad? Columbia se retira, pero cuando se crea la nueva Escuela de Medicina, ¿quién diseña el currículo de la Escuela de Medicina? Un facultativo de Columbia University. La Fundación Rockefeller está presente, ¿verdad? Por ejemplo, en salud del 18 al 36, en las campañas de uncinariasis del 18 al 27 y en las de malaria del 19 hasta el 36, como vamos a ver. Fíjense, esto del 33 y el 34 es una incertidumbre del colonialismo, ¿verdad? Cómo tratar a Puerto Rico. El informe del director de la fundación en el 33 lo considera un país extranjero. En el 34 ya están más claros, ¿verdad? Son parte de los dominios insulares de Estados Unidos, las colonias, ¿verdad? En el 48 está presente en los estudios culturales en ciencias sociales, que está presente también Columbia University y que da luz al famoso libro de People of Puerto Rico de Stewart y asociados, ¿verdad? Antropología en la historia en la salud. En el 51 lo vamos a ver presente en la investigación en alimentación, en economía doméstica, que estaba en Río Piedra, en las plantas contrarias a humanidades, ¿verdad? La salud pública colonial estadounidense. Eso es producto de nuestra investigación de la medicina tropical. Al inicio, Estados Unidos no estaba preparado ni médica ni militarmente para hacer frente a las enfermedades tropicales.
Acuérdense que la medicina tropical es un embrión, ¿verdad? Surge, emerge en la Europa imperial. Los modelos de salud pública inicialmente implantados en las nuevas colonias obviamente no eran de medicina tropical, sino venían de las políticas salubristas del progresivismo estadounidense, que juega un papel en la salud en Estados Unidos a fines del siglo XIX bien importante. Esto no es el Estado, porque no es parte, ¿verdad? Como les dije, es que lo dije en una conferencia, Estados Unidos no tiene un departamento de salud hasta el 1980. O sea, algo increíble, ¿verdad? ¿No? O sea, esa es la ambivalencia, la dificultad de Estados Unidos con el tema de la salud, como lo vivimos todavía hoy en día. Era un fenómeno de progreso, ¿verdad? Asociado más bien a los inmigrantes y a los puertos. Fíjense cómo, ¿verdad? Está la actualidad ahí presente, y también al capitalismo crudo. ¿Sabe? El capitalismo estadounidense, pues obviamente es parte de ese fenómeno de inicio de un capital que se arropa y se lleva a todo el mundo, ¿verdad? Así que había vigilancia, regulaciones. Esa era la salud realmente que dictaba las políticas coloniales, que van a ser las políticas coloniales. Esas políticas asociadas a la salubridad, la nutrición y la higiene, no estamos hablando de medicina tropical todavía, implementadas en las colonias, fueron uno de los fundamentos del reformismo. Sin embargo, en las colonias adquieren formas de dominación imperial, racialización y tutelaje. Tutelaje todavía lo tenemos hoy presente, ¿verdad? Ustedes están viviendo la era de la Junta. En la actualidad, eso es tutelaje colonial. Que subyacen, tutelaje es que nosotros no estamos preparados para gobernarnos a nosotros mismos. Que subyacen en la ideología de limpiar y purificar los cuerpos y las mentes. Esa es la ideología de ese progresivismo en sus características coloniales. En los procesos históricos diversos del surgimiento de Estados Unidos como un imperio, surgió no uno, sino varios modelos divergentes de medicina tropical. Es un descubrimiento nuestro de la investigación. Es importante, cuando examinemos la historia de la medicina tropical en Puerto Rico, no olvidar que el paradigma de la uncinaria, la anemia, que es realmente el modelo del surgimiento de la medicina tropical en Puerto Rico, que se fraguó aquí y que se extendió como modelo hacia Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, porque los trópicos están en el sur de Estados Unidos, zonas tropicales y subtropicales, mediante los proyectos filantrópicos de la Fundación Rockefeller. Ese es tan solo uno de esos modelos de la medicina tropical. Tenemos el caso de Cuba. ¿Cuáles son los modelos divergentes de la medicina tropical estadounidense? El caso de Cuba, un país devastado por guerra, donde la fiebre amarilla se ceba sobre las fuerzas militares de ocupación. La doctora Mariola Espinosa recientemente publica un estudio, ¿verdad?, sobre esa investigación. Era un problema de las fuerzas militares, ¿verdad?, porque era endémica. Endémica quiere decir que es parte, ¿verdad?, de la vida cotidiana de un pueblo, ¿verdad?, de vivir en una zona tropical donde había fiebre amarilla. Pero los invasores, ¿verdad?, los imperios no están preparados, porque ¿verdad?, no están expuestos a ese tipo de organismos, ¿verdad? Y se ceba sobre ellos grandemente, y de ahí, como mencioné, es que surge la medicina tropical europea. Puerto Rico es la invasión de una colonia relativamente pacificada y devastada por un huracán, ¿verdad?, afectada por diferentes enfermedades tropicales. Está el caso del Canal de Panamá. Hablando de ingeniería, ¿verdad? Esto es una presencia, pero no es la única, ni la más principal para nuestra historia. La construcción de un canal en un territorio cedido, donde tras cometer al principio funestos errores administrativos para detener la mortalidad entre los trabajadores antillanos de las Indias Occidentales. Estos son inmigrantes indios de la India que van al trópico, ¿verdad?, a esas Indias Occidentales, y se convierten en la mano de obra para el Canal de Panamá. Déjenme decirle la cantidad de muerte, ¿verdad?,
por fiebre amarilla y la malaria, estuvieron casi por abandonar la empresa, ¿verdad? Como sucedió con Francia también. Pero el presidente asumió en ese momento un papel bien importante y continuaron y mandaron, ¿verdad? Estaba Gorgias, que después de todo va a ser una persona, ¿verdad?, bien asociada a la medicina tropical estadounidense, que había estado en Cuba y había experimentado la experiencia de la fiebre amarilla. Está el caso de Filipinas, una colonia en estado de insurgencia. Ahí la medicina tropical es descarnada, obviamente es guerra, ¿verdad? Así que ese modelo de limpiar y purificar mentes y cuerpos, lo de los cuerpos es, pues ahí es, la presencia es terrible, ¿verdad? En ese sentido. Hay buenos estudios, ¿verdad? Como veremos sobre esa historia. Está Guam, que, ¿verdad?, se ha asociado a veces, ¿verdad?, se ha nombrado en relación a Puerto Rico. Es un territorio en Micronesia que fue capturado, arrebatado a España en el 98, ¿verdad?, con esa guerra, habitado por los pobladores ancestrales, los chamorros. Fue ocupado por los japoneses y recuperado por los estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos el modelo de la Marina de Estados Unidos. Hay un excelente libro sobre este modelo. No es el mismo modelo que se utiliza en Vieques. Es diferente. El último caso son los estados sureños. ¿Dónde comienza la filantropía de Rockefeller a establecer su modelo que luego se expande a todo el mundo y que comienza con la incendiarse? En el sur de Estados Unidos? Una zona en un territorio nacional considerada también desde un punto de vista cuasi colonial como presa de la suciedad y de enfermedades tropicales. Esto de la suciedad no es un término mío, es un término de la época, ¿verdad? Y presa de la uncinariasis, la fiebre amarilla y la malaria. Esta es la literatura y la historiografía que sustenta cada una de esos modelos. Quiero señalar el libro de Olive Senior del 2014 sobre el Canal de Panamá. Ella es de literatura. Es un libro extraordinario, Dying to Better Themselves. El título es, ¿verdad? Se emociona uno, ¿verdad? De lo trágico que suena. Quiero mencionar lo de Warwick Anderson en Filipinas, ¿verdad?, porque es un gran investigador estadounidense, Colonial Pathologist. El caso de Guam que le mencioné, Colonial Disease y Estado Sureño, ¿verdad?, un artículo de Natalie Green. Anteriormente, en el Centro de Investigaciones Históricas, pude mostrar o sustentar la naturaleza colonial de aspectos salubristas de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX. Di varios ejemplos, no los voy a repetir aquí, creo que está grabado y creo que fue un estímulo para esta presentación. Allí yo toqué más el tema de la anemia, pero ese no es el tema del día de hoy. Pero quiero mencionar una tesis de un historiador, ¿verdad?, de renombre, como el Francisco Escarano. Él plantea que las tesis de las campañas contra la anemia eran las campañas en contra, debilitaron el poder social de las élites puertorriqueñas. O sea, tuvo una intención. No fue la intención de Bailey K. Ashford. Hay que hacer una gran diferencia. Este es el militar que llega con las fuerzas invasoras, ¿verdad?, por el sur, pasa por Mayagüez, nadie sabía, muy poca gente sabía, ¿verdad?, que coge anemia, ¿verdad?, se enferma de anemia malaria, en Mayagüez, aquí en Mayagüez. De hecho, va a conocer eventualmente una mayagüezana, hija de un hacendado, que va a ser su futura esposa. Lo manda para Estados Unidos a curarse, pero regresa a Puerto Rico, ¿verdad? Es parte de esas tropas invasoras, va a ser un teniente coronel, pero ya ven cómo él va en cierta manera naturalizándose, ¿verdad? Es el colonizador que se va integrando a la sociedad y que de hecho es uno de los actores principales en esa medicina tropical de Puerto Rico, que es la única en todo el mundo que surgió y emergió en función del pueblo, de favorecer el pueblo,
de ayudar al pueblo, porque todas las demás medicinas coloniales, incluyendo los otros modelos de Estados Unidos, es para proteger al ejército, a las fuerzas invasoras, a los colonizadores. Así que nuestra historia es significativa en ese sentido. Así que él dice que Escarano, que los observadores mencionan que casi un siglo moldando, seduciendo las élites criollas puertorriqueñas, que son los asociados supuestamente a los hacendados, seduciendo y acaparando políticamente a una gran masa campesina, artesanal y proletaria del país. Continúa Escarano diciendo, el reto de la americanización del país era trastocar e interrumpir dicho proceso hegemónico, resolver la contradicción del dominio social y político de los hacendados, dominio hegemonía que era incompatible con el nuevo orden político. De esa presentación quiero mencionar varios casos porque tiene que ver con la tesis del colonialismo científico. Hay 2 casos de precedencia periférica. Eso es una noción que desarrollan unos investigadores, unos historiadores, que las voy a mencionar, ¿verdad? Donde se niega a la periferia la prioridad en hallazgos científicos. El caso ejemplar es Carlos Finlay en Cuba, ¿verdad? Y la asociación del mosquito, ¿verdad? Con la fiebre amarilla. La Aedes aegypti, ¿verdad? Que es el vector, vamos a decir, de la fiebre amarilla. Vamos a decir, no, es el vector. El segundo caso, ¿verdad? O ejemplo, es la tesis fundacional de la Escuela de Medicina Tropical, como dice Ramírez de Arellano, ANET, una especie de laboratorio tropical de una universidad de la metrópoli. El caso del uso del nombre de Puerto Rico en la revista de la Escuela de Medicina Tropical, la continuidad del tutelaje del colonialismo académico que les mencioné, va a estar presente en el 39 una comisión, la Comisión Bowman. Esa comisión está en el libro, el caso está narrado en el libro de la historia de la medicina tropical, pero está siendo estudiado a profundidad. Los casos de ¿qué es la precedencia periférica? Es la negación a la periferia. La prioridad en hallazgos científicos lo desarrollan Cueto y Palmer. La tesis es que los historiadores estadounidenses, en particular, eso es dicho por ellos, ignoran y ocultan las contribuciones originales de los científicos e investigadores latinoamericanos. ¿Cuáles son los casos aquí en Puerto Rico? El descubrimiento de la nueva especie de la uncinaria, del Decatur americanus, que se va a llamar, la uncinaria tiene, en las Américas hay una diferencia biológica con la uncinaria europea que se conocía hace mucho tiempo. De hecho, por eso fue que Ashford pudo identificar esa uncinaria, la buscó en los libros, ¿verdad? Y la identificó porque la estaba viendo con el microscopio. Pero esa controversia que no se le dio un reconocimiento Ashford fue el que llevó los organismos a su antiguo profesor, el doctor Charles Stile, pero que se llevó el crédito por el descubrimiento de la nueva especie y no se le dio el crédito a Ashford. Esta controversia todavía persiste, no se ha dilucidado. Está la identificación de la malaria que estábamos hablando ahorita en el 1904, aquí entre, ¿verdad?, varios amigos. Esta es una controversia breve, porque los investigadores de la Escuela de Medicina Tropical, especialmente William Hoffman y Lambert, que era el director de la escuela, dicen que Hoffman identifica el vector intermediario de la bilharzia, que es el caracol. Es una gran descubrimiento, grandes aportaciones de la Escuela de Medicina Tropical, y se quisieron, ¿verdad?, distribuir que esa era la primacía. Se dieron cuenta que Isaac González Martínez la había descubierto clínicamente, así que hay una precedencia clínica en el 1904, pero lo reconocieron inmediatamente. Esa controversia cesó, ellos admitieron que fue un error de ellos, ¿verdad?, y se reconoció inmediatamente. La tesis, el caso de la tesis del origen fundacional, se los mencioné ya, es que en el 1922 la legislatura lo que quería era una escuela de medicina para Puerto Rico. Lo más que pudo obtener fue una escuela graduada, ¿verdad? Una escuela de medicina tropical, una especie, como dice Anés Ramírez de Arellano, de su tesis doctoral en Columbia. En Columbia la hizo, una especie de laboratorio tropical de Columbia.
La revista la traigo ahora, ¿verdad? De nuevo, porque es el próximo caso, ejemplo. El nombre de Puerto Rico en la revista de la Escuela de Medicina Tropical. Cuando llegue a Estados Unidos, el nombre cambia de Puerto Rico a Puerto Rico. Los estadounidenses nos bautizaron de nuevo y la revista tenía el nombre, ¿verdad? Porque era una revista del Departamento de Sanidad, tenía el nombre de Puerto Rico, ¿verdad? Porque ese era el nombre que imperaba en ese momento. El historiador Gervasio García se pregunta, tiene un excelente artículo sobre esto, ¿qué hay en un nombre? Una forma de dominación, dice él, ¿verdad? En 1930, finalmente el Senado de Estados Unidos restituye el nombre en español de la isla a Puerto Rico y Fernó Gincer inmediatamente, que era comisionado o subcomisionado, cambia el nombre de la revista a Puerto Rico. En abril el último caso de esta serie es que en abril del 39 arribó a San Juan una comisión presidida por el geógrafo Isaiah Bowman, presidente de Johns Hopkins, para determinar si la Universidad de Puerto Rico podría convertirse en un centro cultural de las Américas, una universidad panamericana. De hecho, en la Escuela de Medicina Tropical está está el nombre de Universidad Panamericana, pero eso fue una invención de Ashford, ¿verdad? Anteriormente. Esto fue propuesto en la Conferencia Panamericana en el 1938, que se da en Perú, y la comisión es nombrada por el presidente porque se insta a nombrar esta comisión, motivada ¿por quién? Por los logros de la Escuela de Medicina Tropical, que era renombrado, ¿verdad? Vienen a Puerto Rico, se confrontan, ¿verdad?, con la situación colonial y la situación en la Universidad de Puerto Rico, de controversia, problemas, etcétera, etcétera. Pero lo que sorprende es, en ese informe que tú no sabes de por qué viene, de dónde viene, ellos se entrevistaron en la Escuela de Medicina Tropical porque hicieron su ejercicio, ¿verdad?, y rindieron un informe. Dos temas importantes. Uno es, dicen allí que Puerto Rico no está preparado para tener una escuela de medicina. Ese es parte del tutelaje. O sea, no estamos preparados en el 39, ¿verdad? Teniendo en el 26, usted podría decir, médicos hay en Puerto Rico. O sea, para enseñar medicina clínica no había problema, pero no teníamos los investigadores básicos. La ciencia básica no existía. Por lo tanto, usted podría argumentar que no es argumental, fue conveniente, fue bueno tener una escuela de medicina tropical graduada, porque surgió de ahí eventualmente la ciencia graduada, ¿verdad? Los científicos básicos para la nueva escuela de medicina y para también en la Universidad de Puerto Rico. El otro énfasis es la agricultura tropical. Estaba diciendo aquí a la compañera la importancia de estudiar la agricultura tropical, porque son los dos grandes ejemplos de la época, medicina tropical y agricultura tropical, los dos grandes nombres, ambos micólogos, porque Ashford fue un micólogo, se hizo un micólogo estudiando porque la anemia tenía un factor, ¿verdad?, micológico, y investigó con Carrión, ¿verdad?, un famoso dermatólogo que todavía tiene su nombre en descubrimientos actuales, y Chaldón, ¿verdad?, que ustedes deben conocer, porque es de aquí, de Mayagüez, ¿verdad?, en términos de la estación experimental, ¿verdad?, que es un micólogo asociado al virus en la caña. No es que él la descubrió, viene un científico que se forma casi como un padre, ¿verdad?, para una serie de científicos, pero está asociado a esa identificación. Se convirtieron en los dos grandes diplomáticos de la ciencia puertorriqueña. El caso de colonialismo científico en esta presentación está fundamentado, sin embargo, no en las campañas contra la anemia, sino en las campañas antimaláricas. Esta es la portada del libro que está siendo impreso actualmente, Historia Cultural de la Malaria en Puerto Rico en el siglo XX. Este libro es algo diferente porque yo soy el editor, pero es que está conformado por 6 artículos, 6
artículos, 6 ensayos de los miembros del seminario. Tenía es que somos 7 porque hay una introducción que es la mía, aparte del ensayo mío, ¿verdad? Para bromear esas formas de trabajar de nosotros, ¿verdad? Es parte de la cultura. He editado, la consultora científica es malarióloga, que es parte del seminario de medicina tropical. Malaria, paludismo, ¿verdad? Como se conoce en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? E incluso del mundo. La malaria es una enfermedad parasitaria causada por un grupo de microorganismos que habitan en ambientes húmedos y pueden causar enfermedades transmisibles por picaduras de insectos. Es causada por parásitos del género Plasmodium. Hay 176 especies, pero los 2 que más estaban asociados en Puerto Rico es el Falciparum y el Vivax, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. En Puerto Rico, el que predominaba relacionada con la anemia es el Anopheles albimanus, que son los vectores que transmiten la infección. Tienen un ejemplo, ¿verdad?, del Plasmodium y del Anopheles. Hay más de 175 especies, pero 4 afectan frecuentemente a los seres humanos: el Falciparum, el Vivax, el Oval, el Malaria. Todos estuvieron presentes en Puerto Rico, pero principalmente el Falciparum y el Vivax. Y el Falciparum es el más letal, de alta mortalidad. Hay una quinta especie, ¿verdad?, que es el Knolesis, de menos frecuencia, descubierta más posteriormente. En Puerto Rico, la malaria se identifica por los síntomas de las fiebres intermitentes y los episodios fuertes de temblores y escalofríos. Román Franco, ¿verdad?, que en paz descanse, patólogo, ¿verdad?, y médico, él decía que las camas brincaban, ¿verdad?, cuando él, en su tiempo, porque ya no hay malaria en Puerto Rico, ¿verdad? Y estuvo presente en nuestra historia desde hace siglos y fue una de las principales causas de enfermedad y muerte durante la primera mitad del pasado siglo XX. Puede resultar difícil para un médico en la actualidad reconocer el origen palúdico, malárico de los primeros síntomas, que pueden ser leves. Un médico donde haya la malaria endémica te lo reconoce inmediatamente. Los médicos en Puerto Rico no lo van a reconocer, ese es un problema. Le pasó incluso a Román Franco, ¿verdad?, con soldados, porque él era militar también. Pero, por ejemplo, si no se trata en las primeras 24 horas, la malaria por Falciparum puede agravarse llevando a la muerte. En la primera mitad del siglo XX, la mortalidad por la malaria entre los menores era grande, entre los menores de 5 años y entre las personas de edad avanzada. Y era una enfermedad asociada principalmente con las regiones costeras de naturaleza, tanto urbana como rural. Los mosquitos les gusta el calor y la humedad, así que en las costas va a prevalecer, ¿verdad?, la malaria en Puerto Rico. La presencia del cultivo de caña de azúcar estaba correlacionada con la presencia de malaria. Recuérdense que el fenómeno de la cañaveralización de Puerto Rico, que Fernando Picó lo ilustra y lo menciona y lo estudia muy bien, ¿verdad?, que se dio a finales del siglo XIX y en relación con la dominación estadounidense en la primera mitad del siglo XX, está asociado a la malaria. ¿Cómo? De ahí la importancia del drenaje, que venimos a la ingeniería, de las áreas pantanosas y de la canalización de las aguas de irrigación de los cultivos de caña de azúcar, que constituían criaderos de los mosquitos anófeles. Tú atacas la malaria curando al enfermo para que no lo piquen más mosquitos y reproduzca la malaria, ¿verdad? Se infecten otros, o matando a los mosquitos, ¿verdad?, controlando los criadores de mosquitos. En un artículo de la campaña se destaca esta frase que yo creo que es una máxima salubrista de la época para mí, esto no lo dice el artículo. Dice, la irrigación aumenta la producción, los canales de irrigación para la caña de azúcar, ¿verdad?, para llevar el agua, aumenta la producción de la caña de azúcar y al igual aumenta la malaria, mientras que el drenaje también aumenta la producción de caña, pero disminuye la malaria. De ahí la importancia del drenaje.
En la década de 1920 dio inicio una de las campañas de salud pública más significativas que se han dado en Puerto Rico, pero no se estudian. Usted puede preguntarse, ¿verdad? Eso va a ser una de las preguntas. Lo que prevaleció en la historiografía fue las campañas contra la anemia. Y estaban dirigidas a erradicar, a controlar inicialmente, y luego vino la intención de erradicar. Eso no estuvo al principio tan claro, porque es difícil erradicar una enfermedad. Esta es una historia de la salud pública puertorriqueña que requirió por 4 décadas, están presentes científicos estadounidenses y puertorriqueños, que requirió por 4 décadas de mucho esfuerzo, recursos, trabajo y colaboración, y que eventualmente redundó en éxito internacional. Ninguna otra campaña ha tenido ese éxito. En 1962, la Organización Mundial de la Salud, Puerto Rico se convirtió en el primer país tropical en América en recibir una certificación de la OMS por haber erradicado la malaria y estar libre de la enfermedad. Estados Unidos para esa época también obtiene, ¿verdad? Erradica la malaria. Vamos a ver un poco la mortalidad, ¿verdad? Que es uno de los motores. Esta morbilidad, enfermedad, mortalidad, muerte, ¿verdad? Que para la empresa de la salud pública es fundamental. Utilizamos principalmente, ahí ustedes ven en el 1910 y 11, ¿verdad? Las defunciones por malaria. Lo que está en amarillo es la tasa por 100.000 ajustada por población, que es lo que se utiliza en la epidemiología, porque la población puede aumentar y variar, ¿verdad? Así que tú esa defunción la divides por la población y la multiplicas por 100.000, ¿verdad? Y tienes una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Esta gráfica te enseña muy bien, porque es la que va a estar más cercana, ¿verdad? A las campañas. Las campañas ya habían empezado en los 20, pero en el 31 tenemos 200, pero vamos a ver cómo van disminuyendo. 124, 89, 97 para el 40. Esta gráfica se la voy a mostrar 2 veces, ¿verdad? Ya verán por qué. Tenemos la del 31, la tasa de mortalidad. En el 42-99 ya veremos una disminución significativa, pero señalo ahí unas nuevas campañas salubristas que van a ser bien importantes del 41 al 46. Y señalo también el del 46 al 51, la era del DDT. El DDT que se va a utilizar para erradicar el mosquito, ¿verdad? En la erradicación del mosquito. Ya para el 54, ¿verdad? Solo tenemos 3 casos de malaria. 3 murieron, 5 veteranos eran de Corea y 3 marinos mercantes. Todavía hay malaria en Puerto Rico, pero es importada, ¿verdad? Que viene de turistas que van a lugares que son donde la malaria es endémica, o de los aeropuertos, porque los mosquitos viajan también y no pagan tarifa. Y en los barcos. Etapas de las campañas. La indagación que se hizo permite en historia la cronología, la periodización, los momentos históricos, que es el tema la frase que yo prefiero, es bien importante, de nuestra investigación. El primer momento histórico de mediados de la década del 25 al 29, donde la revista de la Escuela de Medicina Tropical fue fuente principal para la publicación de los informes y estudios del negociado de control de malaria, del Departamento de Sanidad y de los científicos del International Health Board, de la Fundación Rockefeller. Ambos estaban adscritos al departamento como a la escuela. Estas publicaciones de interés conforman un conjunto científico, ¿verdad? Del 25 al 29, ese fue el tema que yo estudié para la investigación. Los diferentes, ¿verdad? Personas que participamos ahí, estudiamos diferentes cosas. No ha sido poco mencionado en la historia de la salud pública en Puerto Rico. En segundo lugar, los años en que la Fundación Rockefeller jugó un papel importante, no tanto en cuestión de dinero, porque aquí se piensa que la asociación es que la fundación trajo mucho dinero, no fue así. Principalmente el dinero surgía de Puerto Rico, pero trajo científicos, ¿verdad? Que eran personas y además científicos notables. Jugó un papel notable en el sentido de que eran unos grandes trabajadores, ¿sabes? Por la salud, dedicados, ¿verdad?
Jugó un papel importante en las campañas hasta su retirada en el 1936. En tercer lugar, el impacto negativo de la que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, ¿verdad?, crean unos problemas económicos y de recursos humanos grandísimos. En cuarto lugar, las medidas antimaláricas para proteger el personal militar en Puerto Rico, que comenzaron en el 42, pero no es parte de la era del DDT. Es que el DDT estaba prohibido a ser utilizado fuera de lo militar. ¿Por qué? Porque era escaso y estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o sea que la prioridad la tenían las bases militares y los soldados. Así que en Puerto Rico se comienza a usar el DDT, pero no juega un papel importante, jugó un papel, no es un papel significativo o determinante, pero sí importante, porque es en las bases militares y en los alrededores de las bases militares. En quinto lugar, el momento histórico crucial, que es el que yo quiero señalar y destacar, del 41 al 46, en el que el Departamento de Sanidad decide ampliar el trabajo antilarvario. Acuérdense, antilarvario, que es matar los mosquitos en los criaderos, las larvas de los mosquitos, por eso es larvario, ¿verdad? En los pantanos, ¿verdad? Y en las aguas estancadas. Pero más que nada, una campaña salubrista singular de localización y tratamiento de casos maláricos que merece ser estudiada y examinada históricamente con mayor detenimiento. Hay más dinero, como vamos a ver, y además hay nuevos antimaláricos, hay nuevas medicinas. En sexto lugar, el periodo del programa de dedetización, que es la fumigación residual de casas en el 46, que se inició en el 46 y en el 47. Vamos a ver, las campañas fueron del 41 al 46 y el descenso de la mortalidad, ¿verdad?, se dio antes. En séptimo lugar, la aseveración de Palacio. ¿Quién es Palacio? Hay un informe extraordinario sobre las campañas contra la malaria. ¿Quién es Palacio? Luis Palacio, un ingeniero que era director del negociado de malaria en ese momento dado. Él destaca que es para el 50 que la malaria se erradica en Puerto Rico. Lo del certificado es diferente. La OMS tiene que hacer investigaciones para darte un certificado, ¿verdad? Finalmente, la fase donde los casos son de naturaleza esporádica, que es la malaria importada de hoy en día. Los principios de las campañas. El uso de encuestas malariosas, o sea, ahí juega un papel bien importante los científicos de la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Tenían esas destrezas de salud pública, de encuestas malariométricas. Si me hacen una pregunta les digo, ¿verdad? Pero eso no es necesario. Estudios de campo, investigaciones científicas y epidemiológicas. Trabajo de control y fumigación en los criaderos de mosquitos mediante el uso del herbicida e insecticida, ¿verdad? Ahí está. Eso probablemente es el Verde de París, que es el insecticida y la herbicida que se utiliza inicialmente. Tiene una historia fascinante también, hablando de la historia del arte. Lo usaban los pintores y se envenenaban con el Verde de París. Y lo usaron en París para matar las ratas, ¿verdad? Que en las ciudades son una epidemia, una plaga. Y se asoció el matar las ratas, ¿verdad?, con el verde, el color verde de Mayagüez. La construcción y el mantenimiento de una variedad. Aquí tenemos la ingeniería, ¿verdad? Fíjense que Luis Palacio no era médico, los otros fueron médicos, los directores del negociado. Pero en ese momento fue Palacio la importancia de la ingeniería en las campañas contra la malaria, ¿verdad? La construcción y el mantenimiento de una variedad de obras de ingeniería. Y la supervisión de los canales de irrigación, ¿verdad? Los canales se tenían que supervisar, inspeccionar. Esa es parte de las obras de ingeniería. Usted diría que son rudimentarias, no, fue a través de muchas partes de Puerto Rico. O sea, esto es una empleomanía también grande. Ahí tienen una bomba también de extracción de agua. Se utilizaban las bombas de extracción de agua, realmente aquí se utiliza como parte de la obra. Pero se utilizan principalmente en las costas, ¿verdad? Para bregar con los pantanos y el agua de mar, sacarle esas aguas pantanosas, etcétera. Que se utilizaban en las canales de irrigación de
centrales azucareras. Las intervenciones educativas siempre estuvieron presentes y el tratamiento clínico con medicamentos antimaláricos. Obviamente tratar las personas. Esta es una clínica de la época, ¿verdad? Ahí tiene que ver ese de toser y no escupar en el piso, es la tuberculosis, ¿verdad? Que también juega un papel aquí terrible para esa época. Una de las tesis principales de mi investigación es que las campañas antimaláricas que iniciaron a mediados de la década del 20 sentaron unas bases, por eso es que digo fundacional, unas bases científicas salubristas sólidas y constituyeron un origen que contribuyó a la eventual erradicación de la malaria. ¿Cuáles factores explican la erradicación de la malaria? Como bien puede ser cierto para cualquier tipo de campaña, cambian históricamente, ¿verdad? A través de los años y pueden ser determinantes en algunos momentos. Las actividades que en algunos lugares tuvieron algún tipo de efectividad, como en Fajardo, no la tuvieron en otros sitios, ¿verdad? La geografía, la localización en las campañas es fundamental. La disponibilidad de recursos en la mayoría de las ocasiones era escasez de recursos, que fue un problema generalizado. Y obviamente se agrava con los escenarios de guerra. El problema persistente en la salud, hay un problema persistente, eso pasó con la anemia, que es que los pacientes con malaria no completaban el curso indicado de los tratamientos clínicos, en particular los medicamentos antimaláricos, contribuyendo así a la diseminación de la infección. O sea, te da un tratamiento inicial, el tratamiento era por parte, tú te sientes mejor, no regresas a continuar el tratamiento, vuelves a tener ataques de malaria, vuelven los mosquitos a picarte, ¿verdad? Y se continúa la diseminación de la infección. Los herbicidas e insecticidas varían a través de los años, inicialmente el Bel de París y luego el DDT, ¿verdad? Como ya le mencioné. Igualmente la tecnología es importante. Y la disponibilidad y el adiestramiento del personal técnico también en las campañas. Por eso es que un ingeniero, vuelvo a repetir, fue director del negociado en un momento dado. La estructura y organización de la salud pública, la cual en este caso fue mejorando gradualmente con los años, resultando ser muy importante para las campañas salubristas, que va a ser la tesis que yo voy a defender, ¿verdad? En los años del 41 al 46. Porque la salud pública fue desarrollándose poco a poco, ¿verdad? No había unidades de salud pública en todos los pueblos de la isla. Eso comienza tarde en el siglo. Aciertos y desaciertos en las decisiones que se tomaron. Esto es una afirmación de Palacio. Hubo una incertidumbre inicial en torno al uso del DDT. Ellos piensan que quizás se lo hubiéramos empezado a usar antes, ¿verdad? Pero es que los riesgos de contaminación eran grandes a las comunidades y al ambiente. En el 69 ya la agricultura en Estados Unidos prohíbe el uso del DDT y en el 72 se prohíbe por la EPA, ¿verdad? El DDT, el uso excepto para fines salubristas, si hubiera un tipo de epidemia. Sobre todo los cambios, aquí ven los factores en el contexto histórico, fueron dramáticos. El fin de la ayuda, aquí veremos la historia, el fin de la ayuda filantrópica de la fundación en el 36, ¿verdad? Se va el principal investigador, que era incansable. Las pobres condiciones económicas, esta es una etapa de pobreza y de conflicto, como vamos a ver. Los eventos atmosféricos. El huracán aquí trastoca, ¿verdad? Como sabemos, en el trópico, ¿verdad? Pues está presente siempre, ¿verdad? Están por ahí todavía rondando. Los años de guerra, obviamente, ¿verdad? Estos son factores menos favorables. Los cambios políticos, los conflictos sociales y laborables, incluyendo la huelga en la universidad en el 48. Entre los factores favorables se identifican, por ejemplo, las obras de ingeniería permanentes de drenaje y canalización realizadas tanto por el gobierno civil como en las bases militares. En Cataño hay uno que se llama el Caño de la Malaria, yo no sé si ustedes lo han visto. Eso es una obra de canalización de las aguas. ¿De dónde? Del fuerte Buchanan, que está allí cercano, ¿verdad? Y se sacan todas esas aguas
eso se le llama el caño de la malaria porque es para tratar, ¿verdad?, de reducir la contaminación. La participación del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos es un factor favorable. El surgimiento de nuevos medicamentos antimaláricos, el que conoce el compañero parasitólogo, ¿verdad?, pues los medicamentos aquí, ¿verdad?, la resistencia, los organismos son también muy sabios, ¿verdad? Y se acostumbran a estos medicamentos y hay que buscar nuevos medicamentos o hay nuevos medicamentos mejores que los anteriores. Los recursos económicos, están las agencias del nuevo trato. Ustedes recuerdan, en Puerto Rico se menciona el PRERA, ¿verdad? Y la mantequilla que se usaba en las escuelas de pública, por lo menos, ¿verdad? En mi escuela, la Gabriela Mistral, yo soy un producto de la escuela pública con mucho orgullo. ¿Verdad? Había mantequilla allí que era producto de todas estas agencias del nuevo trato en el 33 y el 38, asociados a la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Y el Partido Popular ahí está bien cercano también, y Chaldón estaba bien cercano también en esas agencias. De hecho, dirigió en un momento dado, y el plan Chaldón, que es el plan que fundamenta la transformación de Puerto Rico, es el nombre económico-político. Fue hecho no por políticos ni economistas, era principalmente biólogo. El plan Chaldón, ¿verdad?, es fascinante también. Las nuevas campañas de tratamiento clínico del 41 al 43 y el uso final en la fase final del DDT. La tesis, una de las explicaciones más difundidas, incluso mis colegas en el libro hablan del DDT, ¿verdad?, algunas veces como diciendo datre, pero yo no lo voy, yo edito, yo no lo, ¿verdad?, no lo voy a cambiar. Y aceptada que la erradicación, ellos no dicen esto específicamente así, ¿verdad?, que la erradicación se debió principalmente al uso del DDT. ¿Cuánta certidumbre hay en esta afirmación? Esta es el rociado en las casas, ¿verdad?, con el DDT. Eso tiene una explicación biológica de por qué es tan útil el DDT en esas paredes. Se cristaliza, se mantiene por mucho tiempo. El informe de Palacio, la descripción de las campañas antimaláricas, ¿verdad?, cuenta con este excelente informe. Palacio entiende que es el periodo del 42 al 46, al 45 al 46, a los que se debe concederse gran importancia cuando se recuenta la historia de la lucha que se libró contra la malaria en Puerto Rico. La era del DDT era del 46 al 51, ¿verdad? O sea, esa no es la que se está refiriendo Palacio, ¿verdad? Es a las campañas esas salubristas que, déjenme decirle, la descripción es que había dinero para comprar medicamentos, ¿verdad? Había unidades de salud pública, como vamos a ver, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se le hace caso al informe de Palacios? ¿Verdad? Es la invisibilidad de muchas en la historia. Palacios entiende, ¿verdad?, que es que a esa etapa es la que se le da la importancia. Entre el 41, vamos a ver el periodo clave del 41 al 46. Entre el 41 al 43 se incluyó como una actividad permanente de las campañas un programa extenso de localización y tratamiento clínico de casos de malaria. Y se extendió el trabajo antilarvario. El verde París se utilizaba en algunos municipios, no en todos. O sea, esto era costoso. De hecho, el uso del antilarvario, especialmente del verde de París, era costoso. En el 41 al 42 se inició con fondos aportados por dos agencias federales. Que tenemos el programa ese del nuevo trato, ¿verdad? Se benefició. Un programa de auxiliares de salud pública, los cuales fueron adiestrados y asignados a las áreas maláricas para visitar las comunidades, identificar pacientes de malaria, tomar muestras de sangre y hacer trabajo de tratamiento de casos de malaria. Trataban la malaria con medicamentos, los auxiliares de salud pública. En el 41 al 42, el Departamento de Sanidad ya contaba con una unidad de salud pública en cada municipio. Eso no existía antes. Y con un gran número de centros médicos rurales. Así que permitió una distribución más amplia y abundante de las drogas antimaláricas. Por tanto, se puede concluir que del 42 al 46, o sea, yo digo 41 al 46 por motivos, ellos utilizaban los años, ¿verdad?,
que terminan en verano. ¿Cómo se le llama eso? Fiscales, ¿verdad? Contaron con más recursos económicos, nuevo personal auxiliar de salubridad y un uso efectivo de una red más amplia de la salud pública. En relación con estas medidas que ampliaron de forma significativa las campañas antimaláricas, concluye Palacio diciendo la morbilidad de malaria había bajado en el 45 a aproximadamente 25% de lo que era en el 41 y que la reducción tuvo lugar en un gran número de municipios, impactando así el problema general de la malaria. Anteriormente las campañas eran en unos sectores, que esa era parte del problema de las campañas. Si tú no atiendes a toda la isla, ¿verdad? Pues la malaria va a seguir, ¿verdad? Reduces la malaria en esos lugares, pero no en los restantes. Por tanto, ¿cuál es la tesis que nosotros defendemos, ¿verdad? Que es contraria a ese paradigma del DDT. La tesis histórica que hemos ido conformando es que el paradigma del DDT, el cual se ha presentado como el principal factor en la erradicación de la malaria en el país, debe haber constituido, sí, tan solo una especie de golpe decisivo en un largo y diverso proceso de 4 décadas de campañas antimaláricas científicos salubristas. Entre el 25 al 50 están las campañas, ¿verdad? Y que pueden caracterizarse de la siguiente manera. Primero, efectuaron un cambio estructural en el control, la canalización y el drenaje de las aguas en muchas partes del territorio insular. Esta obra de ingeniería salubrista fue bien significativa. No creo que se ha destacado, ¿verdad? Tanto, bueno, casi nada en la salud pública. Segundo, incidieron en el control antilarvario mediante el uso del herbicida en los criaderos, ¿verdad?, de mosquitos. Tercero, aunque el uso del DDT ya venía usándose alrededor de las bases militares, el mismo no se extendió hasta la isla, a toda la isla, hasta principios de la década del 50. Cuando el ejército termina la Segunda Guerra Mundial, permite el uso comercial del DDT. Inicialmente no hay mucha cantidad en el comercio, o sea que ellos comienzan a usarse por el Departamento de Sanidad, pero no grandemente. Realmente va a ser en el 49, donde se puede comprar mucha cantidad de DDT y por eso es que en el 50 y el 51, que es esa era del DDT. Por tanto, se amplió, ¿verdad? Esta campaña, ¿verdad? Del 41 al 46 amplió el programa de antilarvario en el municipio. Se llevó a cabo un programa mucho más intenso de tratamiento clínico, impactando tanto la morbilidad, que es la enfermedad, como la mortalidad, las muertes. Como mencioné, características coloniales relacionadas con la anemia, pues quiero mencionar algunas sobre, ¿verdad?, la malaria. Hay 2 experimentos controversiales que se hicieron en la época. Uno por un científico de la Escuela de Medicina Tropical y uno por un científico en las campañas de la malaria, un puertorriqueño y un estadounidense. La Fundación Rockefeller, ¿verdad? Decisiones salubristas y política institucional y el paradigma del DDT son ejemplos coloniales. Los experimentos controversiales, tenemos 2. Hubo un experimento de infección experimental de brucelosis. La gente que puede conocerla aquí en Mayagüez, ¿verdad? No necesariamente aquí, pero sí, porque afecta a los humanos, pero viene de los productos lácteos, ¿verdad? Hay 2 experimentos en el 29 y en el 33, y en el 26 y el 27 un experimento como parte de las campañas tratando de ver cuáles eran los hábitos de alimentación de sangre de los mosquitos y ver qué protección podían tener los humanos de los animales, de parte de los animales, que los mosquitos prefirieran picar a los animales y no a los seres humanos. El primer experimento, ¿verdad?, se infecta con brucelosis a una serie de personas, ¿verdad? La brucelosis se transmite a los animales al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Se hizo con de 7 a 5 voluntarios humanos, ¿verdad? Porque eso de voluntarios es bien difícil de aceptar. Ya lo verán. Se administraron diferentes cepas porcinas y bovinas. Una familia de 3 miembros accedió voluntariamente a ingerir leche de vaca infectada.
Aquí hay una relación de poder desigual y una violación. Usted dice, bueno, es que la ética no estaba en aquel momento imperante. Bueno, pero viola el principio ético más fundamental de todos los tiempos, ¿verdad? Que es no causar daño. Copió este experimento de un científico en Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el puertorriqueño, ¿verdad? El segundo experimento, pues se hace, construyen una casa en la costa, ponen dentro de la casa unos animales y ponen, ¿verdad?, a seres humanos a ver a quién prefería picar los mosquitos. Si picaban primero a los animales o a los seres humanos. El problema es que no le explicaron a los sujetos experimentales, a los animales ¿verdad?, ni modo. No le dijeron nada. Me decían, no maten los mosquitos. O sea, no te vayas a matar los mosquitos. Esa era la instrucción. O sea, no hay aquí, ¿verdad? No informan, eso es contrario a cualquier ética, vamos a decir, pero también viola ese principio de no causar daño, ¿verdad? Esta es la descripción del experimento. Fue hecho por dos científicos notables. Tanto el puertorriqueño como el estadounidense eran notables investigadores. O sea, no estamos hablando aquí de personas, ¿verdad?, que lo hicieron. No, eran personas, ¿verdad?, de importancia en la salud y contribuyeron mucho al beneficio, ¿verdad?, para la salud en Puerto Rico. La Fundación Rockefeller, que he mencionado en varios, ¿verdad?, ya eso se los había mostrado anteriormente, pero podríamos decir, bueno, se mostró incongruente a la hora de reconocer la labor de Ashford, que le dije ¿verdad?, que ignoraron la contribución del descubrimiento de Ashford. Ellos no tomaron mucha partida, ¿verdad? Guardaron, bueno, porque estaban presentes en el sur. Ellos fueron los que cogieron en cierta manera el modelo de Puerto Rico y lo llevaron al sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y luego no quieren tanto reconocerlo y se convierte en el modelo mundial de la Fundación Rockefeller. Mundial, le digo, que es en todo el mundo. En Asia, en África, en todo el mundo, ¿verdad? Latinoamérica de importancia. Guardan silencio. Yo no sé si ustedes han oído el caso controversial de Cornelius B. Rhodes, de los 30, ¿verdad? Es estudiado por Ramírez de Arellano y tiene un buen artículo sobre esto, la insólita historia de Cornelius B. Rhodes. Infecta puertorriqueños. Él está aquí con la Fundación Rockefeller, pero no en las campañas de malaria. Con cáncer, células cancerosas, ¿verdad? Se iba a hacer un reconocimiento en Nueva York, se movieron científicos de Puerto Rico y del mundo y evitaron ¿verdad?, que se le diera ese reconocimiento recientemente. Permitir la participación de intereses económicos intervencionistas en la selección de regiones de las actividades salubristas. ¿Por qué? Se escogió a Fajardo porque estaba la central de Fajardo, ¿verdad? O sea, hay un beneficio para las centrales si las campañas se ubican en ciertas regiones, para no abundar mucho en ello, ¿verdad? Y agotar el tiempo. El segundo elemento de tensión no era la selección de lugares, sino también el equilibrio entre tratar a los enfermos y la agenda de investigación. La principal agenda era la investigación, no el tratamiento. El tratamiento estaba presente, ¿verdad? Pero y tiene cierta justificación. O sea, no estamos diciendo, y yo al revés, yo soy el que destaco toda la obra científica salubrista de esos investigadores. El paradigma del DDT, que es el que yo ya he dicho, permea la imagen militar deslumbrante. Eso lo usó una frase de Rigao, que esta imagen deslumbrante que más está asociada con el Canal de Panamá, ¿verdad?, de la medicina tropical estadounidense, como forma de invisibilidad de la contribución de la salud pública. Ese es el punto aquí, ¿verdad?, en términos del colonialismo, que no se le da el mérito a esa contribución de la salud pública, que es la imagen civil. Conclusiones. Primero, como vimos, el paradigma del DDT ha propiciado una atenuación o desmerecimiento de la aportación significativa que tuvo desde sus inicios la actividad científica salubrista. Y en unos determinados momentos, que es esa campaña del 41 al 46, los tratamientos biomédicos y la organización de la salud pública. Segundo, como planteó Palacio, son los años del 41 al 46 a los que se le debe conceder gran importancia
en esta lucha. Tercero, como concluyéramos en nuestro primer libro, en la medicina tropical, no en el de la malaria, el éxito de las campañas de erradicación de la malaria las convierte en el paradigma salubrista ejemplar del siglo XX, pues supera los logros de las tan estudiadas campañas contra la anemia de las primeras décadas del siglo. Cabe pues preguntarse por qué los historiadores, ahora, ¿verdad?, nos toca a nosotros preguntarnos, le han otorgado primacía al estudio de las campañas contra la anemia y no a las de la erradicación de la malaria hasta este momento dado. Anteriormente postulé dos explicaciones. Una era el deslumbramiento que producía esa capacidad resolutiva de la medicina militar estadounidense, ¿verdad?, en el Caribe, ¿verdad? Ashford, ¿verdad?, el crédito y todo, ¿verdad?, el ejército militar que lleva la deslumbra. El estar vinculado al paradigma de la anemia con la construcción subalterna, había alguien estudiando los subalternos, ¿verdad?, del campesinado puertorriqueño y de la imagen mítica del jíbaro. Este se convierte en una imagen conceptual. Desde el siglo XIX en la literatura la anemia está presente, se está discutiendo, relacionado con la vagancia de los jíbaros. Y Ashford lo que descubrió fue que no era la vagancia, no era una cuestión de personalidad, ¿verdad?, de los campesinos que no querían trabajar, es que estaba, ¿verdad?, la anemia presente en los campos, ¿verdad?, la infección en los cafetales, en la tierra, ¿verdad?, la malaria no, la uncinariasis, ¿verdad?, se va a adquirir principalmente desde la tierra, ¿verdad?, y si tú trabajas descalzo es importante, por eso las medidas quizás de ingeniería más importantes, una de ellas fue ¿cómo se dice?, donde defecar, ¿verdad?, construir letrinas, ¿verdad?, se convirtió en una actividad luego de las campañas, porque no se agotaba el tratamiento no podía satisfacer la erradicación de la anemia, ¿verdad? La anemia se va a erradicar por los cambios económicos, las transformaciones económicas, pero también por letrinas y ¿qué? Por zapatos. Si usted reparte zapatos, pues la gente no se infecta con la anemia. Pero el jíbaro en nosotros, esa imagen, ¿verdad?, es una imagen demasiado fuerte, conceptual, que atrae mucho a los investigadores también, ¿verdad? Quinto, si unimos la tesis de la anemia, del deslumbramiento ante la medicina militar, a la tesis de la era del DDT, de la erradicación de la malaria, vinculada también a la medicina militar estadounidense, hay que concluir que ambas nublan y confunden la mirada. Por tanto, hay que al menos plantear la probable influencia intelectual del colonialismo en la misma historiografía puertorriqueña. Por último, sexto, el postulado número 8 que planteé al principio, pues sí, las dos, tanto las prácticas salubristas como las ciencias de la salud están permeadas por el colonialismo. Esto quiero terminar leyendo esto, porque es difícil en la historia, incluso en los historiadores, en las narraciones históricas, pero en las revistas científicas encontrar una descripción como esta de una familia que padecía anemia, ¿verdad? Las condiciones económicas, dice, el padre estaba enfermo, postrado en una hamaca y se encontraba tan débil por la fiebre que no podía levantarse. La madre tenía fiebre, mas era capaz de estar de pie. Su bebé lactante lucía demacrado y lloraba desconsoladamente por falta de alimento. La leche de la madre se había secado después de un ataque prolongado de malaria. Un hijo mayor caminaba, pero estaba muy débil para trabajar. La familia no solo se moría de malaria, sino también de hambre. Este es un científico, ¿verdad?, de los de la Fundación Rockefeller. Esto es algo excepcional. O sea, porque esto no lo capta ni la ciencia ni la historia. O sea, no hay narraciones sobre esta que nos acerquen, ¿verdad?, al sufrimiento, hablando de humanidades médicas y de humanismo. Quiero terminar reconociendo la contribución de Ramírez de Arellano y Seip en su obra de Colonialismo, Catolicismo y Contraconcepción, hablando, ¿verdad?, la relación que hicieron con el control de la natalidad. Esta obra es del 83, o sea,
no estoy reclamando primacía sobre el tema del colonialismo científico, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Muy agradecido a los estudiantes y profesores del programa en Estudios Culturales y Humanísticos y de la revista Nuevos Horizontes y a la Fundación Mellon por la gracia concedida a este historiador y filósofo de la ciencia.